Shabbat Shalom a todos, Shabbat Shalom everyone. Bienvenidos a nuestro servicio de Minja, que hoy cubrimos el libro de Hechos, el libro de los Maasim, del capítulo 3 y 4. So welcome everyone to our Minja service. We have our parashah from the Ketuvim Talmidim, the writings of the disciples. We're in the book of the Maasim, the Acts of the disciples, chapter 3 and chapter 4. Chapter 3 starts with an interesting narration. We have Kefa and Yohanan going to the temple for the Mincha prayers. Very interesting point. What were two believers in Yeshua doing going to the temple? Were they allowed there? Did they want to go there? Should they want to go there? What's going on? Okay, comenzamos con algo bien interesante. Tenemos aquí a Kefa y a Yohanan, dos discípulos de Yeshua, el Mesías, y ellos van al templo. Y la pregunta aquí es, ¿qué están haciendo dos discípulos de Yeshua yendo al templo? A la hora de Minjá, a hacer las oraciones de Minjá de la tarde. Ciertamente, ¿verdad? Yo no duro o no me tomo mucho tiempo exponiendo los errores del cristianismo, de vez en cuando sí, ¿verdad? Cuando es obvio, y hoy es uno de esos días que miramos aquí a Kefa y Yohanan, discípulos de Yeshua que todavía iban al templo. Todavía eran en todo el sentido de la razón judíos, en todo el sentido de la palabra más bien. Ellos iban al templo, iban a hacer las oraciones. Ellos en su vivencia nada había cambiado, ¿verdad? No se habían hecho cristianos. Ellos eran judíos y seguían las prácticas del judaísmo. No se perdían el tiempo de la oración en el templo. Yeshua iba al tiempo de la oración al templo. Entonces miramos que no comienza aquí nada nuevo. Después de la muerte de Yeshua no hubo una conversión mágica, no hubo un cristianismo. Eso viene mucho después. Mucho después surge aún la idea del cristianismo. Okay, so the answer is, that there was no, immediately after the death of Yeshua and resurrection, there was no Christianity. There was no division between believers of Yeshua and Christians. Christians didn't exist. The original believers were Jewish in all the sense of the word. Here we have them going to do the Mincha prayers, the afternoon prayers. They didn't miss a prayer. They still went to the temple. They were in every sense of the word Jews. So there was no conflict with Christianity yet. The conflict with Christianity happens way later, right? But immediately after the death and resurrection of Yeshua, they're still Jewish, right? And that's a very good point, because they were Jewish, but they believed in Yeshua as the Messiah, so they were Messianic Jewish. They were Jews, but they were Messianic because they believed in the Messiah, right? And that path that the original believers of Yeshua used to follow, the path they followed, is the path we're trying to get back to. How did they believe in Yeshua? How did they live? What things did they do? What things did they not do? That is what we want to restore as Messianic Jews, right? It's a very good point, and something that we all need to have very clear. Okay, entonces ese es el punto. Si ellos eran judíos en todo el sentido de la palabra, pero habían creído en Yeshua el Mesías, entonces ahora eran judíos mesiánicos porque creían en el Mesías. Ya no eran simplemente judíos, eran judíos mesiánicos, seguidores de Yeshua el Mesías. Y entonces es el camino de esos seguidores originales, de Kefa y Yohanan, judíos mesiánicos, que levantaban a Yeshua como el Mesías de Israel. Sus creencias, cómo ellos entendían al Mesías, cómo ellos entendían la Torá después que Yeshua les enseñó a guardar Torá. Esas prácticas que ellos hacían es lo que nosotros queremos restaurar en nuestras vidas y en nuestras quejilot y congregaciones, porque nosotros somos igualmente judíos mesiánicos. Y regresamos entonces a ese punto en el tiempo, cuando había, o más bien cuando estaban los originales discípulos de Yeshua, que eran judíos, pero de una forma un poco distinta, siendo mesiánicos entonces. Entonces vienen estos dos, van al templo y miran a un inválido, que lo ponen en la puerta hermosa, como le llaman, del templo. Y él estaba ahí pidiendo dinero. Entonces ellos le dicen que no tienen oro, no tienen plata, pero lo van a sanar en el nombre de Yeshua. Y lo sanan.
Y él se para, llevaba más de 40 años pidiendo dinero, todos sabían que era un inválido y que había pasado un milagro. Y esto espanta a los fariseos y a los saduceos más bien, más que todos los saduceos, porque dicen, tenemos un problema. A Yeshua ya lo matamos y él hacía milagros. Y ahora, él ya muerto, sus discípulos en su nombre están haciendo igualmente milagros. ¿Ahora qué vamos a hacer? Y entonces los líderes religiosos tuvieron este problema con ellos. Bien, ellos están en problema con el sistema religioso. So, what Kepha and Yohanan were doing is they were going to the temple and they ran into an invalid, a person who couldn't walk. He hadn't been able to walk. 40 years. Everyone knew he was an invalid. He couldn't walk. And his family members would put him in the beautiful gate of the temple, and when people would go there to pray, they would feel bad for him giving money. That was his job, right? And Kepha and Yohanan say, we don't have gold or silver, but what we do have, we'll give you. And they say, in the name of Yeshua, they healed him. He stands up, he begins praising Adonai. Now, the religious leaders of the time have a big problem. They got rid of Yeshua, who was doing miracles, and now you have his disciples doing miracles in his name. What do we do now? Right? That's the position they're in. So, Kepha starts talking to the people and says, the God of Abraham, Isaac, and Jacob, the God of our fathers, has glorified his servant Yeshua. And he takes this time to explain that even though Yeshua is no longer here, he went through death and resurrection, that he is now, even in his glorified form, has even more power now than he did in his human form. Que entonces en el verso 13 lo que Kepha les empieza a explicar a los israelitas es que ahora Yeshua sí lo mataron, pero no se deshacieron de él. La historia sigue y ahora Yeshua es ahora glorificado con el Padre, tiene más alcance que tenía cuando era un hombre en la tierra. Entonces dice, ahora él tiene más alcance. Y lo que llega a pasar es que más personas se empiezan a convertir. Ellos empiezan a convertir más y más y más personas. Me gustaría pausar aquí y leerlo como está el texto para no pasarme aquí un punto muy importante. Comenzando con el verso 17, 3:17. Me gustaría leer unos cuantos versos. So, I'd like to read now so that I don't paraphrase too much. There's a very important point here. So we'll start with chapter 3, verse 17. Primero en español. Dice, hermanos, yo sé que vosotros no habéis entendido el significado de lo que estabais haciendo, y vuestros líderes tampoco. Pero es así como Dios cumplió lo que había anunciado por adelantado, cuando habló por medio de los profetas, es decir, que su Mesías debía de morir. Ahora, bien interesante, ¿verdad? Ellos aquí están afirmando el mesianismo de Yeshua, el concepto de Mesías, pero me gustaría seguir leyendo, pero sí voy a regresar a aclarar eso un poco. En el capítulo 4, mejor lo voy a hacer. Okay, so I want to read it now in English. But this is how God fulfilled what he had announced in advance when he spoke through all the prophets, namely, that his Messiah was to die. Okay? That his Messiah was to die. And later on, I think I want to clarify this point a little more, but I'll just unite it with an idea in chapter 4 and take care of it that way. I'll keep reading. Verse 19. Sigamos leyendo en el verso 19. Por lo tanto, arrepentíos y volveos a Dios, para que vuestros pecados puedan ser borrados, para que vengan tiempos de consuelo de la presencia del Señor, y para que Él pueda mandar al Mesías, nombrado por adelantado para vosotros, es decir, a Yeshua. Él tiene que permanecer en el cielo hasta que llegue el tiempo de restaurar todas las cosas, como dijo Dios hace ya mucho tiempo, por medio de los santos profetas. Porque Moshe mismo dijo, Adonai levantará para vosotros a un profeta entre vuestros hermanos. Vosotros debéis de escuchar todo lo que él os diga. Todo aquel que no escuche a ese profeta será apartada del pueblo y destruido.
De hecho, todos los profetas anunciaron estos días, comenzando por Shmuel y continuando con todos los que le siguieron. We'll continue with verse 19. Therefore, repent and turn to God so that your sins may be erased, so that times of refreshing may come from the Lord's presence, and he may send the Messiah, appointed in advance for you, that is Yeshua. He has to remain in heaven until the time comes for restoring everything, as God said long ago, when he spoke through the holy prophets. For Moshe himself said, Adonai will raise up for you a prophet like me from among your brothers. You are to listen to everything he tells you. Everyone who fails to listen to that prophet will be removed from the people and destroyed. Ok, vamos a hacer esta pausa aquí. Tenemos que hacerlo. Llegamos a este punto que Kefa está hablando de, si lo leen muy sutilmente, de que Yeshua vino y regresará si todos se arrepienten de sus pecados. Dice que él lo aguantarán en el cielo hasta que llegue el tiempo del que dijo Moisés que Adonai levantará un profeta entre medio de ellos, entre medio de sus hermanos. Un profeta como él, y que a él deben de escuchar. Entonces, aquí hay dos ideas. Una, que el profeta como Moisés ya vino, y que el profeta como Moisés regresará también. Pero bien interesante, que la escritura que usa Kefa para explicárselo a los judíos es el concepto del profeta como Moisés. Y lo hemos estado, esta idea que usa Kefa, la tenemos que entender y más vaya aclarando más. Porque mientras leemos la Torá, especialmente comenzando en el libro de Éxodo, cuando empieza, nos muestra a Moisés que desde que nace es un niño especial. Su madre no lo quiere aventar al río Nilo. Él algo tiene. Y ciertamente el Eterno está con él. El Eterno lo trae desde Midian, lo hace que sea el portavoz de él, del Eterno. Con Faraón, le dice, tú serás Elohim para Faraón. Y Aarón, tu hermano, será tu profeta. Y lo prepara a Moisés. Y Moisés toma una figura central en el pueblo de Israel, porque es el que saca al pueblo del Eterno, representando al Eterno, comenzando con Faraón, saca al pueblo de Egipto y media el pacto, es el mediador del pacto del Sinaí, en el monte Horeb. Y Moisés, entonces Moisés se hace el intermediario entre el pueblo y el Eterno. ¿Ven? Entonces, después en el libro de Deuteronomio, cuando Moshe tiene esta, no sé si el Eterno le mostró una visión, y él miró que una vez más alguien iba a jugar un papel ciertamente como él. ¿Por qué? Porque viene la gran reunificación del pueblo de Israel. Es más, en los profetas está escrito que el segundo éxodo será más grande que el primero. Es más, dice, ya no más se dirá que vive el Eterno que sacó al pueblo de Egipto, sino que vive el Eterno que sacó a Israel, que está esparcido entre todas las naciones. Que el segundo éxodo será más grande y más maravilloso que el primero. Pero ahora ya no será Moisés el que saca a ese pueblo de todas las naciones, será el profeta como él. Bien interesante, ¿verdad? Es un concepto muy interesante. Y antes que se les olvide, quiero unirle otra idea. En el capítulo 4. Okay, so I don't want to get too far ahead of myself. We have the prophet like Moses. And in chapter 3, verse 22, we see that Kefa, the way that he decides to explain with the Tanakh to the Jews, fellow Jews, of who Yeshua is and represents, he says, Moshe said that Adonai would send a prophet like him, like Moses. And he says, this is Yeshua. Yeshua the Messiah is the prophet like Moses. So we have to think, we that believe in Yeshua have to understand the argument that Kefa is using. Kefa is using this argument. We have to understand it. What is he saying? And you have to think back to Moses. If
the Messiah is supposed to be like Moses, very similar to Moses, then we have to go back to the book of Exodus and the Torah and read very carefully what Moses does. And beginning with his birth, he's a very special birth. Why? His mom won't throw him in the Nile River. He was a special boy, right? He goes through training in the household of Pharaoh, goes to Midian. Adonai brings him back, and he makes him his representative, the representative of Elohim. And he tells him, you will be Elohim to Pharaoh, and your brother Aaron will be your prophet. And then Moshe redeems, he through the hand of Adonai, redeems the people from Egypt, brings them out, they cross the river in Mount Sinai, the desert of Sinai, in Mount Horeb. Adonai, he becomes the mediator of a covenant between Adonai and the people of Israel. This is what Moses does. But in the book of Deuteronomy, Moses has the vision, or somehow it is revealed that there would be a prophet like him later on that would do the same thing, but even greater. Because the prophets actually say that it will no longer be said, may Adonai live who brought the Israelites out of the land of Egypt. But may Adonai live that he brought the children of Israel from where they were scattered all over the world. Which means that the second Exodus will be much greater than the first Exodus. But the second Exodus will now be led by Yeshua the Messiah, no longer by Moses. It will be the prophet like Moses. So here, what we have here in verse 22 is a dual meaning, a passage with dual meaning. On the one hand, that Yeshua is the prophet like Moses. On the second hand, that he already came and he will return again. Right? But he is still like Moses, like Moshe. We can get into more details here, but I think that's enough. I hope everyone is following me. Antes de llegar al capítulo 4, y que no se les olvide esa idea, en el verso 3, capítulo 3, verso 25, me gustaría leerlo. I would like to read chapter 3, verse 25. Dice así, vosotros sois los hijos de los profetas y vosotros estáis incluidos en el pacto que hizo Dios con nuestros padres cuando le dijo a Abraham, por medio de vuestras simientes serán benditas todas las familias de la tierra. Así que es a vosotros primero a quienes Dios ha enviado a sus siervos, a los que ha levantado, de manera que os pudiera bendecir para que cada uno se vuelva de sus malos caminos. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que Kefa todavía está predicando lo que Yeshua predicó, que el pueblo de Israel se arrepienta y regrese a sus nuevos caminos. Lo que no ha entendido él, aquí en el capítulo 3 del libro de Hechos, está la identidad de Judá y Israel así. Porque Judá es Israel. Todo judío es parte de Israel. Es una de las 12 tribus de Israel. Y también la tribu de Benjamín y la media tribu de Leví. Pero en el capítulo 10 pasa un cambio. En el capítulo 10 vamos a mirar a Cornelio. Y entonces Pedro, o sea, Kefa, se va a dar cuenta que hay otro Israel por ahí. De esta forma, que Israel es mucho más grande que Judá. Y aquí está Cornelio. Él se da cuenta que en el pueblo gentil hay pueblo de Israel también. Si simplemente son como Cornelio fue. Dice, lo vamos a leer, que era un hombre piadoso, temeroso del Eterno. O sea, si temía al Eterno, guardaba sus mandamientos. Pero era gentil. ¿Y qué sorpresa se da Kefa? Cuando el Eterno le dice, no, ya Yeshua vino aquí y lo crucificaron. Y basado en eso, se abrió este círculo y ahora Cornelio entra. Y ahora nosotros entramos. ¿Verdad? Eso es parte del plan de la redención. Porque cuando aquí dice, en el verso 25, de la promesa de Abraham, que por tu semilla serán benditas todas las naciones de la tierra, él está hablando a judíos que vinieron a celebrar la fiesta de Shavuot. Y piensa que porque son judíos pero vienen extranjeros, que ellos ya califican aquí. Porque son extranjeros. O sea,
por toda la tierra está desparramada la simiente de Abraham, de los judíos, pero no son simplemente judíos. Por eso es importante mirar cuando llegamos al punto de Cornelio, porque nos damos cuenta que aún los de origen gentil pueden entrar a la identidad y al pueblo de Israel. ¿Se entiende? Ok, pero hasta este punto Kefa todavía no lo entiende. Él todavía está hablando como si nada más el judío es simiente de Abraham. En esa forma. Okay, so in verse 25 it says, "You are the sons of the prophets, and you are included in the covenant which God made with our fathers when he said to Abraham, by your seed will all the families of the earth be blessed. So it is to you first that God has sent his servant whom he has raised up, so that he might bless you by turning each of you from your evil ways." He's basically saying what Yeshua used to preach. This was Yeshua's teaching point. Repent. Israel has to repent because you're not keeping Torah. You're doing things wrong. But implied in here is something very interesting. Kefa still believes that the Jews, the identity of Judah, is the identity of Israel. In some ways this is correct because all Jews are Israelites. And anyone that was part of the kingdom of Judah, if you were a Jew or Benjamite, even if we go tribes, and Levi, or half the tribe of Levi, you consider yourself a Jew, and that was Israel. What he doesn't know yet, the Kefa of chapter 3 is not the same Kefa of chapter 10. When we get to chapter 10, and now we have Cornelius, Kefa realizes that Judah and Israel is now this. The circle just got a lot bigger. And then it's going to make sense that in the first coming of Yeshua, the Messiah, that's why it's important that there's the concept of the second coming that we saw there. In the first coming, he was rejected by this Israel. It had to happen. But later on, the circle gets a lot bigger and it opens the door for Cornelius, a God-fearing man of Gentile origin, which means that any Gentile who is God-fearing, who wants to keep Torah, can become part of Israel. Right? This is a very important plan. Very important plan. And why is this important? Because unfortunately, we have to compete with the Christian mindset. They believe in a whole different Yeshua. We believe in the Yeshua that makes us part of Israel, like Cornelius. They believe in the Yeshua that canceled the Torah. Big difference. Right? The way in Christianity they see Yeshua, the way we need to understand Yeshua. So this is why this is critical. Que la razón por que yo le saco este punto, ¿verdad? Es porque sin duda tenemos que competir en cierta forma con el cristianismo. Pero yo tengo que explicar cómo creemos en Yeshua, el que nos injerta al pueblo de Israel. No como el cristianismo que dice que ellos suplantan a Israel y que Yeshua canceló la Torá. Ok, nosotros estamos dentro de esta esquemática. Completamente diferente. ¿Verdad? Entonces, ¿pero cuál es el problema? El problema es, ¿verdad?, que mañana puede llegar una familia que el domingo pasado estaban en una iglesia bautista. Hoy, en Shabbat, decidieron venir aquí. Ellos van a traer todo el pensamiento cristiano. Y entonces, estas ideas, nosotros, cuando ustedes se sienten a hablar con esa familia nueva, tienen que ir desenvolviendo el cristianismo y todos los errores, ir entonces implantando el correcto plan del Eterno. Es lo que está explicando Kefa aquí, este plan. Ok, nada más yo me adelanté un poco al capítulo 10 para dejarlo un poco más completo. Ok, seguimos entonces en el capítulo 4. Ya llegan los Kohanim, arrestan a Kefa y Yohanan y los llevan a interrogación. Y les dice Kefa, ¿acaso nos van a interrogar por haber hecho una buena obra, sanando a un inválido? O sea, ¿quién se enoja cuando hace una buena obra? Y ellos, me imagino, le dijeron, no es que haya sanado al persona que es el problema, que lo hiciste en el nombre de Yeshua es el problema. Es lo que decían los Kohanim. Y no solo eso, ellos estaban enojados. Si lo leen con más detalle, no lo voy a leer, pero si lo leen con detalle, dice que estaban enojados, que estaban enseñando la resurrección. Porque los saduceos no creían en la resurrección. Decían que te mueres y te mueres. Te mueres como un caballo. No hay resurrección. Y los fariseos sí creían en la resurrección. Y de repente los discípulos de Yeshua se unen a los fariseos y dicen, sí hay resurrección. Y como prueba, Yeshua resucitó.
Y los saduceos están enojados y son los que controlan el templo. Okay, so we have in chapter 4, in the first several verses, we have Kepha and Yohanan. They get arrested by the temple guards and the Kohanim. So the Kohanim interrogate them and they're angry with them for teaching in the name of Yeshua. And Kepha tells them, why are you mad? Because we healed a disabled person? This was a bad thing? We did a bad thing by healing a disabled person. And I imagine they said, that's not the problem, that you healed a disabled person. The problem is you did it in the name of Yeshua. We thought we got rid of him. Right? And if you read between the lines, the Sadducees, the Sedukim, they did not believe in the resurrection of the dead. They thought when you die like a horse. You're gone. That's it. You become dust. No, nothing comes later. You live once, you die. And the Pharisees believed in the resurrection. So now we have the disciples saying, yes, there is a resurrection. And as proof, Yeshua resurrected. So the Sadducees are twice as mad. One for teaching the resurrection, and two for still teaching that Yeshua did it and that he's the Messiah. So this was the problem they have in chapter 4 with the Sadducees, the Sadducees. Ok, entonces le prohíben a ellos hablar en el nombre de Yeshua. Aproximadamente en el capítulo 18. Les prohíben que hablen o enseñen en el nombre de Yeshua. So they are prohibited from speaking or teaching in the name of Yeshua. Y luego los sueltan porque no hay por qué imprisionarlos. ¿Van a meter a la prisión porque sanaron a alguien? No lo van a hacer. Entonces, me gustaría leer aquí con un poquito de calma, comenzando con el capítulo, verso 23. So, if we continue in chapter 18, they're prohibited from teaching in the name of Yeshua, but they let him go. Because what are they going to do? Throw him in jail for healing someone? Of course not. They just tell them not to speak in the name of Yeshua. So I do want to start reading with verse 23 a little bit more carefully. A ver, el 23 dice así: una vez que les dejaron marchar, regresaron junto a sus amigos e informaron acerca de lo que el principal de los Kohanim y de los ancianos les habían dicho. Cuando lo oyeron, elevaron sus voces a Dios con sinceridad de corazón. Ok, esta es una oración que hacen a Dios de corazón. Maestro, dijeron en oración, tú hiciste los cielos, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Por el Ruach HaKodesh, por medio de la boca de nuestro padre David, su siervo, dijiste: ¿por qué las naciones se enfurecen y los pueblos trazan planes inútiles? Los reyes de la tierra adoptaron una actitud y los gobernantes se reunieron en contra de Adonai y en contra de su Mesías. Esto se ha convertido en realidad en esta ciudad desde que Herodes y Pilato juntamente con las naciones se reunieron en contra de tu santo siervo Yeshua, al quien tú hiciste Mesías. Esta es la oración que le están haciendo al Padre. Okay, so I want to read verse 23. Upon being released, they went back to their friends and reported what the head Kohanim and elders had said to them. When they heard it, they raised their voices to God with singleness of heart. Master, they prayed. They're praying to God. You made heaven, earth, the sea, and everything in them. By the Ruach HaKodesh, through the mouth of our father David, your servant, you said, why did the nations rage against the peoples, and the peoples devise useless plans? The kings of the earth took their stand, and the rulers assembled together against Adonai and against the Messiah, his Messiah. This has come true in this city, since Herod and Pontius Pilate with Goyim and the peoples of Israel all assembled against your holy servant Yeshua, whom you made Messiah, to do what your power and plan had already determined beforehand should happen. Ok. Bien interesante porque hemos hablado del concepto de Mesías. Y Mesías quiere decir ungido. Ok. Mesías quiere decir ungido. Y esa lectura la sacan del Salmo 2. Del Salmo 2. Si vamos al Salmo 2, aquí tengo mi Tanaj abierto. Dice, lo voy a recoger de aquí en la línea de Gimel. Dice, Yahad al Adonai ve'al
Meshijó. Pero bien interesante porque el que era ungido era el rey. Aquí cuando dice, y contra su Mesías, bien fácil, la palabra Mesías es transliteración de Mashiach. Si no la transliteramos y más bien la traducimos, diría, se han levantado en contra de Adonai y en contra de su ungido. Porque Mesías ya es transliteración de Mashiach. Mejor la traducimos. Es contra su ungido. Cuando ellos están hablando acerca del Mesías en la lengua santa, ellos están diciendo ungido. Contra el Mesías y su ungido. Yeshua es el ungido. ¿Quién es el ungido? El que va a ser profeta como Moisés. Él es el ungido. Y bien interesante porque en hebreo cuando piensas ungido, se tiene que unir a la mente el rey de Israel. Porque él era ungido. Y segundo a eso, se tienen que venir, por ejemplo, las cosas santas del tabernáculo, del templo, que eran ungidas para un servicio específico santo, para las cosas del Eterno, para las funciones del Eterno, del templo. Y esas cosas se ungían. O sea, que una menorá, por ejemplo, del templo, podía estar ungida, designada para nada más dar luz en el templo. Y estaba ungida para eso. El rey de Israel estaba ungido. Entonces, cuando uno piensa el ungido en persona, casi piensa rey. De ahí viene el concepto que el Mesías tiene que ser rey, porque el ungido de Israel es un rey. Okay, estas son ideas que nosotros se nos brincan, especialmente si leemos una Reina Valera que va a decir ahí Cristo. ¿Se entiende? Y ese concepto, ¿de dónde viene ese concepto? Ya viene de otro lenguaje. Cuando regresamos al concepto de Mesías, estamos hablando en hebreo, mente hebrea, ungido. Ungido, algo que se le escurre aceite. Bien, y cuando piensas del ungido, rey. Utensilio santo. Profeta. Son las cosas ungidas. ¿Verdad? Es lo que uno en la mente hebrea, es lo que se te viene a mente cuando estás pensando mente hebrea. ¿Verdad? Y es lo que tenemos que entender. Cuando se está hablando de esos conceptos, ¿verdad? Aquí dice Mesías, y nosotros ya decimos Mesías. Es transliteración del hebreo. Lo traducimos sería ungido. Ungido. ¿Bien? Para que se entienda. Okay, so I just want to clarify this point. When we read, for example, the word Messiah, we have to understand that it's transliterated from Mashiach in Hebrew. But what is exactly Messiah? I don't know, you have to go back to Hebrew to find out. It's a transliteration. But if you translate it, it means anointed. And what are things that are anointed? So if you read the Tanakh and you think of anointed, when the word anointed comes up, you think of the king of Israel is anointed. And when you said the anointed, you were referring to the king. You could also think of the utensils of the Mishkan, of the tabernacle, or the temple. They were anointed to be kadosh, to be holy, to be used only in the service of Adonai. They were anointed, right? Prophets could be an anointed. But more than anything, king is what you would think. King, or holy objects, right? Anointed. So, let's not forget that's the Hebrew concept we're dealing with, an anointed, right? And that's where you get the word Mashiach from. Okay, entonces lo podemos leer de esta forma, comenzando con el 27. So I want to pick up to verse 27. I want to read it this way. Esto se ha convertido en realidad en esta ciudad desde que Herodes y Pilato, juntamente con las naciones, se reunieron en contra de tu santo siervo Yeshua, al quien tú hiciste el ungido. El ungido. Es lo que ellos están diciendo cuando dice Mashiach. So I'll translate verse 27 like this. This has come true in this city since Herod and Pontius Pilate, with Goyim and the peoples of Israel, all assembled against your holy servant Yeshua, whom you made the anointed one. Messiah, Mashiach. To do what your power and plan had already determined beforehand should happen. Verso 28. Para hacer lo que
Tu poder y tu plan ya habían determinado de antemano que debía de suceder. O sea que le está diciendo de antemano que el plan del Mesías ya estaba trazado desde el principio. ¿Se entiende? Ahora, no es parte de este estudio, ¿verdad? Porque yo sé que sería muy, muy largo. Pero lo que él les está diciendo, Kefa, a los judíos que lo están escuchando, que vinieron a celebrar Shavuot, o los que tomaron notas, miramos en esta parashá que también se le llama Hag HaKatzir, la fiesta de la cosecha. Pues ellos están aquí en Jerusalén y él les está explicando que el Mesías que todos estaban esperando, ¿verdad? Que ya el plan estaba determinado, que iba a haber un ungido, iba a haber un profeta como Moisés, iba a jugar esta función, que aún él todavía ni lo entiende, ¿verdad? Pero les está diciendo que el plan del Eterno está en función. Básicamente, él ahora está predicando el judaísmo mesiánico, esto es. Es exactamente es. Están en el templo, está predicando con ellos. Están siguiendo el judaísmo, pero les está diciendo que el plan del Eterno estaba en función y que ahora el Mesías estaba jugando el papel, el ungido de Israel, ¿verdad? Es lo que tenemos que entender. Yo lo quiero explicar de cierta forma para que ustedes se pongan en el lugar de la audiencia que lo está escuchando Kefa. Judíos escuchando, si este hombre fue el Mesías, ¿cómo lo comprueban? Y miren lo que está usando, los argumentos que está usando Kefa. ¿Bien? Y si lo vemos de esa forma, son los mismos argumentos que nosotros usaríamos hoy en día para hablar con un judío. Así como les mencioné aquel día, el profeta como Moisés, el ungido, el Salmo 2, si se entiende el Salmo 2 en profecía mesiánica. Que sí tiene, ¿no? Porque habla de, hoy te he hecho, tú eres mi hijo, hoy te he engendrado. Entonces, cuando habla de esa forma, el Salmo capítulo 2, alguien puede decir, bueno, está hablando de David el ungido. Pero aquí Kefa lo está explicando que tiene doble significado, mesiánico también. Y todas las profecías mesiánicas tienen aplicación cuando el profeta lo dijo y una doble aplicación para el futuro, mesiánicamente hablando. Y casi sin duda, posiblemente puedo estar mal. Puede haber una que otra profecía que no, pero la mayoría que yo puedo pensar tienen significado cuando lo están diciendo y también para el futuro, estilo profético. Por eso dice aquí, nuestro padre David, hablando proféticamente, dijo estas palabras. ¿Se entiende? Bueno, básicamente es al punto que quiero llegar hoy, ¿verdad? Quiero que vayan entendiendo cómo es que Kefa está convirtiendo judíos estilo Billy Graham en el cristianismo, ¿verdad? 3,000 de un llegue, 5,000 de otro llegue. Y cómo es que él está usando, ¿verdad? ¿Qué argumentos está usando? Nada del cristianismo, de hecho, ¿verdad? Lejos de eso. No le está diciendo, y Yeshua el ungido de Israel, el Mesías, canceló toda la Torá dada por Moisés. ¿Verdad que no? Obvio no. Entonces, por eso es que nosotros, de hecho, tenemos que empezar a olvidarnos del Yeshua que nos presentó el cristianismo y tenemos que empezar a entender el Yeshua que Kefa se está enseñando. ¿Verdad? Eso es, de hecho, para ser judíos mesiánicos tenemos que empezar a hacer ese cambio. So I just wanted to, this is about as much as we'll cover today. Chapter 3 and 4, we have Kefa here. What I'm trying to expose is the arguments he is using to convert Jews from being regular Jews, practicing Jews, to believing in the Messiah, becoming Messianic Jews. And you see him, what was he using to convert them? The prophet like Moses. Right? The messianic songs, saying that David as a prophet, he prophesied for his time, but also as a messianic prophecy. Right? And that's why when we read, you are my son, today I have begotten you. And he says, he's not talking about just David. You could say that when he says his anointed when he was king. But it's talking about the Messiah as well. And that's what Kefa is. Certainly, we believe it's messianic prophecy as well. So all messianic prophecies have a literal meaning for its point of, is the time it was given, for its time period, and then
messianic prophecy, and then it still has for the future, right? For the Messiah. So this is what I want to expose. How they were teaching Yeshua, his original disciples. What we'll do when we start to think that way, when we start to think Hebrew mindset, right? And we break down Messiah to anointed. And we think of what it was, what it means to us that read the Torah, what was anointed, what wasn't anointed. When we start to think in these terms, we inevitably have to start to pull away from the Yeshua that was introduced to us by Christianity and start to adopt the Yeshua introduced to us by the Torah, by the Tanakh, right? The way Yeshua needs to start to fill the space of Messiah according to the Torah and the Tanakh. So that's what we're shooting for. And we would use the same arguments today to talk to someone in Judaism about the Messiah, right? The prophet like Moses. And that way we'll have something common to talk about, right? So we'll leave it here. I will pick up again next week, starting with chapter 5. Lo vamos a dejar ahí. Continuamos la próxima semana en el capítulo 5. Amén. Shabbat Shalom.